Bueno, como veis, hoy presentamos quizás el más esperado de todos los seminarios, también el más complicado de contar porque es mucha información en muy poco tiempo y no quisiera tampoco aburriros ni daros demasiados datos que no vayamos a poder utilizar, ¿no? Hoy vamos a hablar de celulitis y flacidez, os lo decía, son dos caras del envejecimiento cutáneo corporal. La estructura del seminario es siempre, vamos a hablar un poco de cuáles son estos retos, sobre todo de cuál es la clasificación de la celulitis o cómo es el manejo de la celulitis y la flacidez, etcétera, etcétera. Y luego vamos a hablar de las dos tecnologías que os proponemos que nos van a ayudar con esta problemática, a abordar el tratamiento y cómo combinarlas, etcétera. También vamos a tocar una de las funciones para mí más interesantes que tiene SIMED, que sería el HPC, que es lo que nos va a permitir multiplicar los efectos de las terapias con estos equipos. Bueno, como hablábamos en los anteriores seminarios, uno de los grandes retos de la remodelación corporal y en concreto de la reducción del tejido adiposo es que casi nunca viene sola, muchas veces está asociada a la propia atrofia del tejido o a otros problemas de la piel como pueden ser la flacidez. Nosotros cuando recibimos a nuestros clientes vienen refiriendo problemas de que si tengo celulitis, que si tengo flacidez, pero nosotros como profesionales lo que vemos es la punta del iceberg de todo lo que serían los signos del envejecimiento cutáneo corporal y además están casi todos interrelacionados, no es que podamos aislarlo y tratar solamente una cosa. Entonces hoy precisamente el seminario trata de esa mirada crítica que tenemos que hacer cuando viene un cliente para saber exactamente cómo abordar y cómo darle los mejores tratamientos para obtener los mejores resultados. Bueno, vamos a hacer una brevísima mirada al tan conocido corte epitelial, ¿no? Corte de la piel, el corte cutáneo. Sabéis que la piel está formada por 3 capas que se posan encima del músculo. Cada una de estas capas tienen asociado una serie de problemáticas que son las que nosotros queremos tratar. Hoy vamos a concentrarnos concretamente en las problemáticas que tienen que ver con la dermis y con la hipodermis y más concretamente flacidez y celulitis. Sabéis que en los otros seminarios habíamos hablado mucho de adiposidad. Hoy vamos a concentrarnos en flacidez y celulitis. Corporal. El próximo seminario sabéis que hablaremos sobre todo de facial y volveremos aquí. Vamos a ver en qué consiste la flacidez. Sabéis que es un problema fundamentalmente asociado a la dermis. ¿Qué es la dermis? Ya sabéis, es la capa que está justo por debajo de la epidermis. Mientras la epidermis es una capa muy celular, que tiene muchas células muy pegadas entre sí, la dermis es una especie de matriz sin especie, es decir, es una matriz de fibras, que las fibras no son células, es como si fuera un andamiaje muy compacto en donde hay muy pocas células. Se considera casi acelular, pero bueno, las hay. De hecho, son los obreros que hacen esos andamiajes, ¿no? esas fibras. Estas fibras, en el caso de los humanos, son fundamentalmente colágeno y en un pequeño porcentaje elastina, que es la que hace los puentes entre el colágeno. La matriz es tan compacta que entre ella lo que hay es otras proteínas que son atractoras de agua, es decir, atrapan el agua generando una especie de geloide, una gelatina. Como veis, os pongo las fotos de gominolas, de gelatinas, incluso de algas, porque todos estos elementos tienen en común que están formados mayoritariamente por esta sustancia, por este entramado de fibras, que se denominan matriz extracelular, porque es donde están las células, pero no son células, es decir, es como si fuera una esponja, un geloide. También os doy el dato, es una curiosidad, de que es uno de los ingredientes más utilizados en la alta cocina, es decir, nosotros para gelificar o para hacer postres utilizamos la matriz extracelular de diferentes animales, por ejemplo de algas o incluso de otros animales, ¿no? ¿Qué ocurre con la dermis en la piel joven y qué ocurre cuando madura? Bueno, pues cuando somos jóvenes la dermis es muy compacta, muy sólida. Este entramado está muy compactado uno con otro,
de tal manera que da a la piel una turgencia muy asociada a la juventud. Vamos a utilizar la palabra turgencia porque es básicamente casi la definición de la dermis, ¿no? Es el material que da turgencia a la piel. Lo que ocurre es que esta estructura no es estática, sino que es dinámica. Hay una síntesis de estas proteínas y hay una degradación por parte de otras proteínas que cortan, unas pequeñas tijeras moleculares. Bueno, pues lo que ocurre con la edad es que ese equilibrio se desbalanza hacia la zona de degradación, es decir, hay más degradación que síntesis. Esto ocurre con mucha matriz extracelular, no solamente con la dermis, también ocurre con los huesos, es la base de la osteoporosis, conocida desgraciadamente por las mujeres, y lo único que, bueno, es parte de un proceso biológico que es el envejecimiento, y lo único que nosotros podemos hacer es intentar volver a mover esa balanza y elevar la síntesis de esas proteínas. Os repito que esas proteínas de las que estoy hablando son colágeno sobre todo y elastina, pero también hay una caída de la síntesis de ácido hialurónico, por ejemplo, de esas moléculas atractoras de agua, con lo que vemos es una pérdida de la turgencia. Bueno, ¿cómo podemos favorecer esa síntesis? Pues lo que podemos hacer es espabilar a los obreros, a los que decíamos que estaban en los andamios, ¿no? Y esos son las células de la dermis, fibroblastos fundamentalmente. El fibroblasto, estas imágenes que veis son de microscopios electrónicos y el fibroblasto, como veis, está agarrado a las fibras que él mismo fabrica, que son las fibras de colágeno, y lo único que podemos hacer es estimularlo. ¿Cómo se estimula un fibroblasto? Bueno, pues hay varias estrategias, os voy a contar tres. La primera es muy conocida, es la inyección, la infiltración de inductores del fibroblasto. La mayor señal de activación para producir nuevas fibras que recibe un fibroblasto es que a su alrededor haya un daño, que vean destrucción. Cuando ellos ven que se rompen fibras de colágeno, que hay trocitos de colágeno o trocitos de elastina, lo primero que hacen es ponerse a fabricar más. Entonces, es lo que se denomina la respuesta al daño y es muy importante y fundamental en el cuerpo humano. Entonces, los dermatólogos se dieron cuenta de que introduciendo trocitos de moléculas podían activar la síntesis del colágeno. Bueno, como estamos hablando también con profesionales que no podéis hacer infiltraciones, vamos a hablar de otras dos estrategias que no son invasivas. Una sería la introducción de principios activos estimulantes en la dermis y la otra sería la utilización de tecnologías estimuladoras. Y nosotros desde Termosalud os vamos a proponer unas tecnologías que nos van a ayudar a estas dos estrategias, es decir, la introducción de principios activos en la dermis de manera no invasiva y la estimulación tecnológica. ¿Cómo? Pues a través de dos tecnologías que son muy conocidas y muy famosas, bueno, que serían VMAT Pro, voy a empezar por él porque ya hemos hablado en los anteriores seminarios, y luego también CIMED, que sería nuestra radiofrecuencia. Sabéis que VMAT Pro, muy brevemente, porque después hablaré de ella con la celulitis, es una onda de choque que nos va a permitir la activación dérmica y esto pues, va a favorecer la retracción de la piel y bueno, la disminución de la flacidez en esencia. Lo va a hacer a través de esa activación de fibroblastos y además también de una mejora circulatoria. Pero vamos a focalizarnos hoy en CIMED, esa radiofrecuencia. CIMED nos va a permitir focalizarnos concretamente en una parte de la piel, que es la dermis. Nos va a permitir tener ese objetivo. También nos va a permitir producir una activación que es eléctrica y térmica de los fibroblastos y además con su función HPC nos va a facilitar la introducción de principios activos en la capa de la piel que nosotros elegimos, que es la dermis. Vamos a ver cómo funciona este equipo, CIMED concretamente. Sabéis que se trata de una diatermia por radiofrecuencia a una frecuencia de 448 kHz. ¿Qué significa esto? Pues que nos va a permitir estimular de manera eléctrica el tejido y esa estimulación eléctrica lo que genera en el tejido debido a la resistencia al paso de la corriente es un incremento de la temperatura localizado
e interno, es decir, va a subir la temperatura por la zona donde está pasando la electricidad. También es muy importante deciros que tenemos dos modos de trabajo que son los que marcan los protocolos, que serían el capacitivo y el resistivo. Ambos trabajan al máximo de potencias que existen ahora mismo en el mercado, y esto es importante porque nos va a permitir obtener todo el rango de resultados posibles. Es decir, vamos a poder trabajar las cosas más complicadas porque vamos a poder llegar a las máximas potencias. Vamos a hablar de estos dos modos de trabajo que son muy interesantes. Y primero vamos a hablar, bueno, y vamos a centrarnos más en el segundo, el que sería el capacitivo, porque seguimos hablando de reducción de la flacidez. Venga. La radiofrecuencia resistiva se realiza a través de electrodos metálicos, es decir, no recubiertos, directamente metálicos, que lo que nos va a permitir es trabajar, o sea, introducir, hacer pasar la electricidad por aquellos tejidos que son más pobres en agua. Esto era muy importante en el caso de Zionic porque trabajábamos con la hipodermis, es decir, el tejido graso que es muy pobre en agua. Pero si nosotros vamos al modo capacitivo, que son electrodos que están recubiertos de un material aislante, esos nos van a permitir hacer un paso de corriente de manera preferencial por las capas que son ricas en agua. Ejemplo clarísimo, la dermis es casi toda agua, casi todo, aunque os haya dicho que es una matriz de fibras, el mayor porcentaje de su composición es agua. Entonces, cuando utilizamos radiofrecuencia capacitiva, vamos a estimular sobre todo ese tejido, la dermis, que es muy rica en agua. ¿Qué ocurre cuando nosotros estimulamos la dermis con radiofrecuencia? Pues que voy a hablaros de las famosas 3 fases. En primer lugar, cuando empezamos a abrir una fase en la que solamente estamos haciendo una estimulación eléctrica y no estamos generando calor, porque no le hemos dado tiempo a esa capa a generarlo. Estamos hablando de unos 36-37 grados y lo que se produce es una bioestimulación de las células que se encuentran. ¿Cuáles son? Los fibroblastos. ¿Qué ocurre? Aumentan su proliferación y se activan para producir nuevas fibras de colágeno y elastina. Es una activación moderada, es importante decirlo. Es moderada, o sea, se van a activar, pero bueno, no es una activación muy grande. Conforme continuamos a estimular el tejido, vamos a pasar a la fase térmica, y esta fase, que hablamos de unos 38-40 grados, lo que nos va a hacer es mejorar el ambiente, el microambiente tisular, ¿no? del tejido. ¿Cómo? Pues a través de la mejora de la vascularización, que nos va a favorecer una mejor circulación, es decir, mejor oxigenación, mejor nutrición, mejor excreción, en general un mejor metabolismo del tejido, mejorando, sí, voy a ser redundante, el ambiente de las células que habitan ese tejido, que serían los fibroblastos. Es muy importante que entendamos que cuando nosotros queremos generar un daño para hacer una reparación y para, bueno, pues para conseguir unos resultados, una de las cosas que tenemos que trabajar es el entorno de esas células. Entonces, aquí en esta fase estaríamos trabajando precisamente eso. Si continuamos, llegaríamos a situaciones de 41-42 grados, ya es una hipertermia importante. Esto fisiológicamente bueno, pues ya no se da, ¿no? 41-42 grados. En esta hiperactivación lo que se activan son las respuestas al daño térmico, es decir, los mecanismos de reparación y de regeneración. Imaginaros que el colágeno de la dermis es como si fuera una maroma de un barco que está formada por 3 cuerdas. Pues cuando llegamos a determinadas temperaturas, ese colágeno se desnaturaliza, esa proteína se desnaturaliza, generando esas 3 cuerdas por separadas. Y como os decía, los fibroblastos, cuando ven que hay un daño, se ponen a trabajar. Entonces son capaces de detectar esa desnaturalización del colágeno y ponerse a hacer más colágeno, porque dicen, me están destrozando la casa, hay que ponerse a apuntalar la situación. Muy bien, y por último os voy a contar una función que es una de las más interesantes que tiene SIMED, que sería la función HPC. La función HPC es simplemente una micromodulación de la corriente de la radiofrecuencia que nos va a permitir generar unos micropulsos que facilitan la permeabilización de las membranas celulares. Cuando nosotros generamos pequeños poros en las membranas celulares,
lo que conseguimos es que se aumente el intercambio entre la célula y el espacio extracelular. Y esto nos facilita que si en ese espacio extracelular nosotros ponemos determinados principios activos, lo que vamos a conseguir es que los capten, que las células los capten de manera pasiva. Es decir, esta función nos va a permitir posicionar esos principios activos, esa inducción, o sea, esa introducción de los principios activos que nosotros queríamos, ¿no? Pero ¿cómo los colocamos los principios activos? No se puede hacer de cualquier manera. Tienen que ir vehiculizados en una crema conductora, de tal manera que nosotros desde Termosalud hemos hecho una cosmética funcional asociada al tratamiento de SIMED que nos va a permitir esta introducción de los principios activos. En concreto, os voy a hablar de nuestras 3 cremas, que serían la anticelulítica o lipolítica, con principios activos como podrían ser la carnitina o la cafeína para favorecer esas lipólisis, o en el caso que ahora mismo nos concierne, que sería la SIMED número 2, que sería reafirmante, con principios activos como puede ser el rábano blanco, el cardo mariano, que nos van a favorecer la activación de los fibroblastos y la retracción dérmica. El próximo día hablaremos de la SIMED 3, que es la antiedad, ¿no? De la anti-aging. Muy bien. Como os decía antes, también complementaríamos la terapia de SIMED con ese tratamiento de VMAT Pro que nos va a hacer resultados cooperativos y nos va a facilitar toda esta retracción dérmica. ¿Cómo se configura el tratamiento? ¿Cómo sería el protocolo? Pues bueno, siempre empezaríamos con VMAT Pro para terminar con SIMED. El tratamiento con VMAT Pro sería con el cabezal reafirmante, BAT 135. Sabéis que el tratamiento se empliegue, ahora veremos un vídeo. Y lo cerraríamos con el cabezal vibracional. A continuación, inmediatamente trabajaríamos con un protocolo SIMED reafirmante en el que utilizaríamos principalmente SIMED capacitivo. Recordad que estamos trabajando la estimulación de la dermis, siempre activando la función HPC y utilizando la cosmética funcional número 2 y trabajando siempre con un protocolo que nos lleve a la hipertermia para conseguir esa respuesta al daño que tan deseada es y sobre todo que tan importante es para conseguir resultados en flacidez. Vamos a ver ahora este vídeo de tratamiento y continuamos. Bueno, pues como veis siempre empezamos con ese diagnóstico que es fundamental y es donde quizás tengáis que dedicarle más tiempo para saber si hay otras problemáticas aparte de la flacidez, si tenemos que abordar otros problemas. En este caso vamos a ver exclusivamente lo que es el tratamiento para la retracción dérmica. ¿Cómo se empieza? Pues muy sencillo. Empezamos con el protocolo de VMAT Pro, que sería reafirmante. Para ello, bueno, vamos a hacer ya la colocación de la placa para SIMED para no tener que mover a nuestros clientes. VMAT Pro, colocaríamos el cabezal BAT 135 reafirmante, que es el más grande de todos, y lo utilizaríamos con unos parámetros que serían 3,5 bares y 21 hercios, bastante elevados. Realizaríamos un trabajo en pliegue y iríamos bien despacio para garantizar que los 3000 pulsos llegan de manera uniforme a la zona de tratamiento, es decir, al grid de tratamiento. Esto es importante. La presión elevada y la frecuencia elevada nos van a facilitar que se produzca la estimulación a nivel dérmico, es decir, más superficial. Una vez que acabamos, pasaríamos al masaje con el cabezal vibracional, que es muy importante, para favorecer ese drenaje de toda la zona de tratamiento. A continuación procedemos con el protocolo de SIMED reafirmante. Para ello colocamos el cabezal capacitivo, acordaros que el trabajo que vamos a hacer es 100% capacitivo, y vamos a activar el HPC en dermis media para facilitar la introducción del principio activo del SIMED 2, la crema reafirmante. Acordaos de esto, no se os olvide porque es como perder una bala, es decir, es una de las cosas más importantes que podemos hacer durante el tratamiento. Comenzamos ese tratamiento con un pequeño masaje drenante en esa fase de atermia a un 15-30%. Aquí no estamos casi generando temperatura. Veis que hacemos movimientos hacia las cisternas linfáticas para favorecer la preparación del tejido.
Una vez que terminamos esta primera fase atermia o de circulatoria, procederíamos a la siguiente fase, que es la de termia y sucesivamente hipertermia, en donde tenemos que conseguir nuestro objetivo, que es llegar a 41 grados, 42 me parece difícil, pero bueno, es importante que tengamos presente que el objetivo es alcanzar esa temperatura. Como veis, realizamos movimientos circulares, utilizamos nuestra mano porque nos va a permitir sentir esa temperatura y además el masaje es mucho más agradable. Importante, no toquéis el electrodo, es decir, evitadlo en todo momento. Y una vez que terminamos este tratamiento, simplemente retiramos la crema y habríamos finalizado. Y ahora nos tocaría el turno de la celulitis. Sabéis que el tratamiento de la celulitis es uno de los más demandados en los centros de estética y también, bueno, que los resultados son quizás de los más espectaculares que se pueden tener y los más inmediatos. Entonces, pues aprender o ser expertos en el tratamiento de la celulitis nos va a favorecer pues, la adherencia a los tratamientos y sobre todo la fidelización de nuestros clientes. Para tratar la celulitis nosotros os vamos a hacer una propuesta, pero primero me gustaría hacer una breve introducción sobre qué es y cuáles son las causas y un poco cuál sería nuestro abordaje terapéutico. Bueno, sabéis que la celulitis estamos hablando de una atrofia del tejido graso, es decir, de la hipodermis. La hipodermis es la capa de la piel donde residen la mayor parte de las células grasas. Cuando hablamos de atrofia, de lo que estamos hablando es que las fibras que forman la estructura de la dermis se vuelven más rígidas y bueno, pues cambia su funcionalidad. También se produce una pequeña compresión circulatoria que compromete la nutrición del tejido, lo que va a desencadenar en una mayor retención hídrica y pues una peor nutrición de las células grasas que se hipertrofian y bueno, pues toda una especie de círculo vicioso que nos va a llevar a una situación de degeneración de ese tejido y que podemos ir corrigiendo o que podemos ir echando hacia atrás el reloj de la edad, ¿no? Pero siempre es una carrera contra el reloj que tenemos que ir manteniendo en el tiempo. ¿Cuáles son las causas de la celulitis? Bueno, pues sabéis que hay dos. Unas vienen de fábrica, serían las intrínsecas, que tienen que ver pues, con nuestra naturaleza, es decir, con la genética. Sabéis que las mujeres caucásicas son mucho más propensas que las asiáticas, pues mismamente que las mujeres la sufren en un 95% frente a un 10% de los hombres, o situaciones hormonales, el envejecimiento o la menopausia. Es decir, hay una serie de elementos que nosotros no podemos modificar. Sin embargo, hay otros que son los extrínsecos, que tienen que ver pues, con nuestros hábitos de vida, que no solo los podemos modificar, sino que los debemos modificar si nosotros lo que queremos es hacer tratamientos de eliminación de la celulitis. No sirve de nada que vayamos dos días a la semana a un centro de estética a hacernos los mejores tratamientos que hay si después todos nuestros hábitos de vida van en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante pues, la ingesta de alcohol, de sal, de grasas, de azúcares refinados, pues estas cosas hay que reducirlas. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos fármacos que predisponen a la aparición de la celulitis, por ejemplo, anticonceptivos, es decir, hay toda una serie de elementos que podemos modificar. Pero vamos a ver cómo sería el abordaje que tenemos que hacer para tratar la celulitis. Bueno, primero de todo vamos a ir al kit de la cuestión, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, lo que ocurre es que la capa hipodérmica está formada o sea, tiene unos septos de fibras que anclan la base de la dermis con la superficie de la capa muscular, ¿no? Siempre estamos hablando de dentro de la hipodermis, pero bueno, para que sepáis, son como columnas que con el tiempo se vuelven más rígidas y pierden flexibilidad, haciendo que todo el contenido que hay en la hipodermis no pueda, es decir, no se pueda expandir de ninguna manera. Cuando tenemos esas columnas que tiran hacia abajo, lo que nosotros vemos en superficie, es decir, por fuera, es una sensación así como de acolchado, porque esas fibras están haciendo tensión, pero donde no hay fibras lo que están es empujando hacia arriba, ¿no? Serían esas células grasas que están empujando hacia arriba.
Por otra parte, tendríamos esas células grasas que pues, se han cargado de lípidos, que ya no caben, que están comprimiendo todo su espacio, ¿no? Y entre ese espacio, una de las cosas que están comprimiendo son los vasos circulatorios, los microvasos, los vasos pequeñitos, que están condicionando la nutrición y la oxigenación del tejido. Además, cuando nosotros comprimimos de manera excesiva la circulación, pues generamos porosidad en los capilares. Y esto hace que se extravase el líquido de dentro de los capilares, generando una situación de edema. Es decir, todo se complica. Tenemos esta rigidez de las fibras, esta hipertrofia de los adipocitos, este compromiso circulatorio y además este edema. Como veis, tenemos que trabajar separadamente cada uno de los elementos para conseguir dar marcha atrás y mejorar unos y otros. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tratamiento? O sea, este tratamiento de celulitis. Bueno, pues depende de lo que nos llegue. Y para ello yo propongo la clasificación más sencilla, que es la de dura, blanda y edematosa. Os digo por qué, porque me parece que es la más sencilla a la hora de decidir qué tratamiento se realiza. No hace falta hacer 5 clasificaciones, simplemente tenemos que saber qué es lo que hay que tratar. Entonces, en el caso de que viene una celulitis dura, estamos hablando de esas celulitis que son sólidas, que son un poco dolorosas, que quizás vienen con un poco de piel de naranja, pero no saltan demasiado a la vista. En estas celulitis tenemos que tratar sobre todo el tema de la fibra, de corregir la rigidez de las fibras, y también vamos a hacer una prevención circulatoria. Vamos a trabajar sobre la parte circulatoria, tanto linfática como sanguínea, para prevenir que avance. En el caso de la celulitis blanda, tenemos todo lo anterior más un poco de flacidez. Aquí también tenemos un poco más de exceso de grasa, entonces tendríamos que ya trabajar los 3 elementos, fibras y grasa, y sobre todo tendríamos que hacer una parte importante del trabajo en reducción del edema y mejora circulatoria. Y la edematosa ya sería todo el pack. Es dolorosa, muchas veces tiene problemas vasculares asociados importantes y bueno, pues el tratamiento en esencia tendría que centrarse mucho en la parte de drenaje y de mejora circulatoria, y luego ya a partir de ahí ir construyendo hacia abajo, es decir, tratar el tejido graso y tratar las fibras. ¿Cuáles son nuestras propuestas para este abordaje, ¿no? Pues serían, como protagonista indiscutible para nosotros es VMAT Pro con la onda de choque, porque sin duda es el equipo nacido por y para tratar la celulitis, nos va a mejorar muchísimo, muchísimo esta condición. Y luego complementaríamos con SIMED, nuestra radiofrecuencia, que nos va a ayudar con el cierre del proceso. Vamos a ver cómo actuaría cada uno. Bueno, el VMAT Pro nos va a permitir trabajar sobre todo sobre esa fibra, sobre la mejora de la calidad de la fibra, favorecer la elasticidad de la estructura fibrótica, y va a tratar también la adiposidad, nos va a permitir una liberación de las grasas, un mejor metabolismo de las mismas, y sobre todo también va a trabajar a nivel circulatorio. Sabéis que VMAT Pro es muy importante para la mejora de la microcirculación. Por su parte, SIMED nos va a permitir focalizarnos sobre todo sobre el tejido graso, va a favorecer la lipólisis e incluso la apoptosis del tejido graso, y va a trabajar también de manera muy importante la parte circulatoria, tanto la sanguínea como el drenaje linfático. Y os añado y os insisto con la función de SIMED-HPC, que nos va a favorecer la introducción de los principios activos que a nosotros nos interesen, que en este caso van a ser los compuestos lipolíticos y anticelulíticos de nuestra cosmética funcional. En este caso va a ser pues cafeína, carnitina y otros principios activos. Muy brevemente, porque ya lo habéis oído y ya os lo he contado casi en todos los seminarios, ya sabéis que VMAT Pro es una onda de choque que se produce por la percusión de un balín contra un transmisor que está en contacto con la piel. Ese transmisor es metálico y produce una onda mecánica, es muy importante, es mecánica, y entra en la piel de manera radial.
¿Qué pasa cuando entra en la piel esta onda? Pues que se producen una serie de cambios muy interesantes a nivel fisiológico y funcional. El primero de ellos es que el paso de las ondas mecánicas por un líquido genera una especie de efervescencia. Estas efervescencias son pequeñas burbujas que se llaman de cavitación, muy pequeñitas, que cuando explotan, bueno, pues suben de manera local la temperatura. Esto favorece muchísimo la microcirculación, mucho, enormemente, pero luego hay una parte que no se había contado hasta ahora, que es que cuando esta onda de choque entra en contacto con una superficie rígida, como puede ser un tabique fibrótico, pues ese tabique la va a absorber y se va a romper. No se rompe entero, pero se van rompiendo trocitos. Y esos trocitos, ¿quién los va a detectar? ¿Quién va a detectar ese daño, ese daño de fibras? Pues los fibroblastos, que se van a poner a trabajar para reparar ese daño. Ese tabique fibrótico va a mejorar y va a volverse un poco más elástico. ¿Qué conseguimos con eso? Pues mejorar la superficie de la piel, que se nos va a alisar, vamos a perder esa forma acolchada y sobre todo vamos a darle más espacio a todos los elementos del tejido adiposo, o sea, del tejido hipodérmico, ¿no? Ya sabéis, vamos a conseguir una mejora de la firmeza, una mejora de la superficie de la piel, una mejora de esa calidad de esas fibras. Vamos a trabajar sobre las células grasas, haciendo que liberen grasas y que se hagan más pequeñas, y sobre todo la circulación, es muy importante esto. Vamos a trabajar siempre con los dos transmisores que reciben el nombre anticelulítico. Sabed que el BAT120, que ya lo conocéis porque ya lo hemos usado, es el que va a estar en todos los protocolos, y el BAT215 va a estar solamente en los protocolos en donde necesitemos trabajar nódulos de celulitis. Es un cabezal mucho más pequeño y pesado que nos va a permitir focalizarnos en la celulitis fibrótica, solamente en los nódulos. Después, ¿cómo vamos a trabajar con SIMED? Pues bueno, aquí llega un poco ya la complicación, porque con SIMED depende de lo que tengamos que hacer, vamos a trabajar en un protocolo o en otro. Vamos a trabajar el modo resistivo cuando necesitemos trabajar la grasa, es decir, casi siempre, porque estamos hablando de celulitis y va a haber grasa. Vamos a trabajar esos tejidos pobres en agua con el resistivo, y vamos a introducir en el protocolo también la radiofrecuencia, el modo de trabajo capacitivo para hacer los drenajes, para favorecer esa circulación, y sobre todo también porque casi siempre está acompañada la celulitis de una flacidez, para trabajar también de manera cooperativa la flacidez, ¿no?, en la dermis. Os vuelvo a repetir cuáles son las funciones fisiológicas, ¿no?, de las diferentes fases de la radiofrecuencia, pero solamente me voy a parar en las dos últimas, que son la térmica y la hipertérmica. Como veis, vamos a mejorar muchísimo el entorno, el microambiente de la hipodermis, con esa oxigenación, nutrición, excreción y mejora del metabolismo, y sobre todo vamos a intentar, cuando trabajemos en el modo resistivo, repito, tejidos pobres en agua, grasa, vamos a intentar llegar a esas temperaturas hipertérmicas para producir lipólisis y apoptosis, y de esa manera favorecer la reducción de la capa grasa y un poco la presión que se genera sobre el tejido. Para la configuración de los protocolos, es decir, cómo abordaríamos cada uno de los siguientes tipos de celulitis, pues os presento este esquema, que sería, por un lado, trataríamos de una manera la celulitis dura, y por el otro, veis que la blanda y la edematosa, que comparten otro tipo de problemáticas, como puede ser un mayor compromiso circulatorio, una mayor retención de líquidos o incluso la flacidez, pues estas trabajarían con otra combinación del protocolo. Empezamos por la dura. La dura, como decíamos, tiene mucho mayor componente de lo que sería el control de las fibras, o la mejora de las fibras y del ambiente. Entonces haríamos una combinación de VMAT con SIMED de la siguiente manera. Trabajaríamos primero el protocolo anticelulítico de VMAT utilizando el cabezal 120 y el 215, el de celulitis fibrosa, en el caso solo de que existieran nódulos, y cerraríamos con el cabezal vibracional, el HPV.
Inmediatamente después, el protocolo se completaría con el tratamiento SIMED anticelulítico, en el que vamos a trabajar tanto la capacitiva como la resistiva. Vamos a utilizar la cosmética funcional lipolítica para favorecer pues, la captación de los principios activos lipolíticos y que van a mejorar el metabolismo de la célula grasa. Recordar que hablábamos de pues L-carnitina, también de cafeínas, por ejemplo. Y, por supuesto, si utilizamos la cosmética funcional, vamos a trabajar con la función HPC. También deciros que vamos a trabajar, intentar llegar siempre a hipertermia para conseguir esos máximos efectos. Y así terminaría lo que sería el protocolo combinado. El motivo por el que siempre cerramos con SIMED es porque si nosotros abrimos con SIMED es verdad que subimos bastante la temperatura del tejido, y si luego vamos con una onda de choque podemos favorecer la aparición de hematomas, y no es lo que nos interesa en este caso. No necesitamos ni más compromiso circulatorio ni mayor liberación de líquidos en la zona. Entonces, siempre que hagamos los protocolos combinados vamos a empezar por VMAT y vamos a terminar con SIMED. Además es mucho más agradable. En el caso de la celulitis blanda y la edematosa, hago un paréntesis, porque normalmente en lo que es todo el tratamiento, es decir, las diferentes sesiones, sí deberíamos de empezar con unas pequeñas 2 o 3 sesiones para favorecer el drenaje de la zona. Y eso significa que solamente vamos a utilizar SIMED y vamos a favorecer la utilización de los cabezales capacitivos para mejorar el ambiente circulatorio. No lo combinaríamos en esas primeras sesiones con VMAT. A partir de que nosotros ya vemos que la zona está más preparada, introduciríamos el protocolo combinado, que sería el mismo que os he descrito para la celulitis dura. Es decir, empezaríamos con VMAT y cerraríamos con SIMED trabajando en resistivo y en capacitivo. Siempre utilizamos, en el caso de SIMED, todas las opciones que tenemos, es decir, vamos a utilizar la función HPC con nuestra cosmética funcional anticelulítica o lipolítica, vamos a trabajar con la hipertermia, y en el caso de que tuviéramos otros problemas asociados, como puede ser la flacidez, pues también vamos a hacer esos protocolos complementarios antiflacidez o reafirmantes, ¿de acuerdo? Pero bueno, más o menos resumo para que nos quede claro. Con la celulitis dura siempre trabajamos en combinado, VMAT y SIMED. Con la celulitis blanda y edematosa tenemos que hacer un pequeño diagnóstico previo de la situación circulatoria. Si está muy comprometida, primero trabajamos solo con SIMED y en las siguientes sesiones ya metemos el combinado. Aquí tenéis más o menos un esquema de cómo puede ser la configuración de la frecuencia de los tratamientos. Sabéis que siempre os sugerimos que las primeras 3 o 4, las 3 semanas, el tratamiento sea más intenso, es decir, pues una el lunes y otra el viernes. Sabéis que cuando ponemos 2 en la misma semana, siempre sugerimos que estén muy separados en el tiempo para dejar al cuerpo que pueda recuperar la zona y que pueda beneficiarse de cada uno de los tratamientos por separado. Y luego ya ampliaríamos el tiempo, es decir, una por semana puede ser. Y recordad que siempre necesitamos hacer un mantenimiento, porque si no vamos a volver tarde o temprano a la situación de partida. En caso de la blanda y la edematosa, como veis, al principio las primeras 3 sesiones os las pongo solo de SIMED y luego ya entramos en protocolo combinado. Deciros que hay muchas otras tecnologías que podemos combinar con un tratamiento anticelulítico de SIMED y VMAT Pro. Una de ellas que os recomiendo mucho es el InfoPress Evolution Pro, que es la presoterapia, que es la que nos va a permitir esa eliminación de los líquidos o esa aceleración de la eliminación de los líquidos y esa mejora del ambiente linfático, ¿no? y circulatorio. Vais a notar muchísimo la diferencia si introducís la linfopress, la presoterapia, entre medias de estos tratamientos. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo de tratamiento que he elegido la celulitis blanda por estar un poco bueno, vamos a verlo un poco todo, ¿no? Y lo que vamos a ver exactamente es un tratamiento combinado.
ya estaríamos hablando de lo que se haría, bueno, es común a las tres, es decir, tendríamos que hacerlo con la dura o con la blanda o con la edematosa, ¿no? Vamos allá. Comenzamos siempre con el diagnóstico. Sabéis que en el caso de la celulitis hay que realizar una clasificación para saber cuál es el abordaje más adecuado, si primero vamos a empezar una fase circulatoria o vamos a abordarlo directamente con el protocolo combinado. Y también es importante determinar en este momento cuáles son esas causas extrínsecas, esos hábitos de vida que podemos modificar para unos mejores resultados, ¿no? Es el momento de hablar con nuestros clientes al respecto. Ahora procederíamos al marcado de la zona. El marcado de la zona se hace con un grid que viene con el equipo, que es el que nos determina el número de pulsos que vamos a necesitar. Cada grid son 3000 pulsos y ya sabéis que dependiendo del tamaño de la zona a tratar, pues usaremos más o menos pulsos. Después, una vez que está de pie, siempre de pie tiene que ser, procedemos a la determinación de la existencia de nódulos fibróticos de celulitis. Si no los hubiera, saltamos. Colocamos a nuestra clienta, colocamos la placa de retorno ya de Siemens para no tener que descolocarla y luego procedemos al masaje con VMAT Pro. Empezamos con el cabezal anticelulítico 120, BAT 120, los ajustes serían entre 2 y 3 bares de presión, 18 hercios y una vez más 3000 pulsos por grid. Veis que estamos aplicando el gel conductor para facilitar el desplazamiento del cabezal y que no se pierdan las ondas mecánicas. Y el tipo de trabajo se denomina dinámico, es perpendicular a la piel con una leve presión, veis que es leve, y nos vamos moviendo de manera lenta para garantizar que todos los pulsos lleguen de manera homogénea a toda la zona marcada. Recordad, por cada grid marcado son 3000 pulsos. Cuando acabamos con esta parte del masaje, si hay nódulos fibróticos, lo que tendríamos que hacer es utilizar el BAT 215 para trabajar sobre ellos. ¿Cuáles son los ajustes? Pues una vez más, entre 2 y 3 bares, bajamos un poquito los hercios, la frecuencia sería en 16, y nos posicionamos encima de cada punto marcado, cada nódulo sería. Y hacemos un tipo de trabajo estático dibujando un pequeño círculo virtual encima de ello y aplicando 300 pulsos por cada punto, como veis. Bueno, sí que es verdad que es un poco doloroso porque los nódulos duelen, pero bueno, es perfectamente soportable. Una vez que acabamos la parte que tiene que ver con el BAT 215, cerramos la parte del protocolo de VMAT Pro con el cabezal vibracional, haciendo ese pequeño masaje que nos va a permitir dirigir todos los productos de desecho hacia los canales linfáticos. Y además, bueno, pues es muy agradable después de haber recibido el tratamiento anticelulítico. Procedemos ahora con la parte del tratamiento que tiene que ver con Siemens. El esquema sería muy sencillo. Primero tenemos una parte capacitiva. La primera parte sería atérmica, en la que abrimos un poco los canales linfáticos y favorecemos la circulación. Luego, siempre con el capacitivo, pasaríamos a una fase térmica. Cambiaríamos de cabezal al resistivo y trabajaríamos una fase térmica y una última fase hipertérmica. Recordaros que cuando trabajamos con el capacitivo vamos a activar la función HPC que nos va a permitir la introducción de los productos de los principios activos. En este caso vamos a utilizar la crema lipolítica Siemens número 1 con la función HPC en hipodermis superficial. De esta manera facilitamos esa introducción de principios activos. Veis la colocación del cabezal, del capacitivo, y comenzamos esa fase atérmica. El movimiento lento, siempre llevándolo hacia los canales linfáticos, una presión leve y la sensación es completamente atérmica. Una vez que acabamos esta parte, que dura aproximadamente 5 minutos según los protocolos, según la zona también, procederíamos a la parte en la que vamos a buscar un poco de subida de temperatura, es decir, vamos a buscar la fase térmica del tratamiento capacitivo. Os recuerdo que estamos trabajando también con la función HPC de manera simultánea. Veis el tipo de movimientos, es circular, es como un masaje.
Después pasaríamos a la fase resistiva. Veis que os estoy enseñando dos cabezales distintos. Quienes tengáis el cabezal de la izquierda, que sería el red, podéis utilizarlo, os lo aconsejo, es un tipo de cabezal de masaje que es resistivo también. Si no lo tenéis, podríais utilizar el de la derecha, que es el que viene siempre con el equipo. Observáis que el tipo de masaje, estamos ya metiendo la mano, es opcional meter la mano. Yo os lo recomiendo siempre porque con el cabezal resistivo no existe ningún problema ni ninguna incompatibilidad y nos permite hacer un masaje no solo más agradable, sino pues más profundo, más efectivo y se acerca mucho más a la manera de trabajar que tenemos sin los equipos, ¿no? Además, nos va a permitir tener un total control sobre la temperatura. Nosotros vamos a saber en todo momento a qué temperatura estamos llegando y bueno, pues es opcional, repito, es opcional totalmente. Sabed que tenemos que llegar a hipertermia, con lo que tenemos que trabajar a potencias que van entre entre el 40 y el 70%, y una vez que acabamos, pues cerraríamos la sesión retirando la crema y con un leve masaje. Y ahora ya para terminar, pasaríamos a nuestro visionado de resultados, el paseo por las redes, que se llama. Vamos a ver los mejores casos que hemos ido viendo y cómo han afrontado ellos el diagnóstico y el abordaje terapéutico. Bueno, como veis en este primer caso que os pongo, en estas primeras fotografías, vemos una muy buena reducción del abdomen, de esa adiposidad que venía acompañada de un poco de celulitis y de un poco de flacidez, y un tratamiento con Símez, en este caso, ha conseguido esa retracción dérmica y esa disminución de la adiposidad. Recomiendo siempre esa combinación con VMAT Pro porque veréis muchísimo la sinergia del tratamiento y un aumento considerable del resultado. Abajo veis esta reducción de la flacidez importante en el abdomen. Recordaros que la flacidez, cuanto antes se trate, más fácil es de tratar, es decir, las que ya llevan mucho tiempo establecidas van a necesitar muchas más sesiones. Y como veis en la fotografía de abajo, esa misma persona que recibió el tratamiento de flacidez también tenía un problema de celulitis blanda, es decir, una celulitis acompañada de un poco de flacidez en los muslos. Veis que los resultados son muy buenos. También os quiero enseñar el caso de los brazos, que son tratamientos bastante desconocidos y sin embargo hay una gran demanda social del tratamiento de la flacidez y de la celulitis en los brazos femeninos. Os recomiendo, bueno, os sugiero que lo publicitéis de manera activa en vuestros centros porque de verdad que hay mucha gente que desconoce estos tratamientos y que estaría encantado de realizarlo. Además, los resultados son muy buenos, tanto en retracción de la piel como en reducción de esa celulitis que es bastante poco estética, ¿no? Después entramos de lleno en el terreno de la celulitis. En este caso está realizado con Símez, muy importante. VMAT Pro. Para la celulitis siempre, por favor, combinadlo con VMAT Pro y veréis un cambio en los resultados muy grande, muy grande. Se acortan mucho los tiempos, se mejora muchísimo la microcirculación y desaparecen pues, los hoyuelos, desaparece la superficie acolchada. Es mucho más rápido si realizamos los tratamientos cooperativamente. Veis que en el glúteo trabajaríamos más una celulitis, más que en el glúteo, en la cartuchera, una celulitis más dura, con zonas nodulares, y luego en las piernas pues tendríamos que hacer un trabajo circulatorio mayor. Recordad que bueno, la celulitis tampoco es que se pueda tratar de manera muy zonal. Nosotros cuando tenemos celulitis en las piernas pues va desde la rodilla hasta casi la cintura. Entonces es importante que el abordaje sea también amplio. Seguimos con otro tratamiento anticelulítico. Veis cómo mejora esa zona nodular de la cartuchera. Va mejorando poco a poco y podemos llegar a conseguir una textura muy buena de la piel, y sobre todo también es importante que vuestras clientas se van a sentir muy bien porque va a mejorarles mucho la sensación de edema o la sensación de dolor asociada a esa inflamación de la zona. Va a mejorar mucho. Incluso también van a notar un aumento de la temperatura en la zona, que normalmente las zonas que tienen celulitis están por debajo de temperatura que el resto. Siguiente, muy interesante, ese tipo de celulitis que se da a partir de una cierta edad en las zonas del abdomen y de la espalda, que es una
celulitis muy flácida, que cursa casi más con flacidez que con cualquier otra cosa. Aquí el trabajo tiene que ser especialmente circulatorio y recordamos el trabajo que podríamos hacer aquí con un VMAT en protocolos reafirmantes, muy importante. Trabajar bien CIMED capacitivo y reafirmante, de manera que podamos reducir este tipo de, bueno, pues de problemas que están casi más asociados a la retención de líquidos. Nuestros amigos de Clínica La Gesta Oviedo, que están protagonizando también nuestros seminarios, un resultado muy espectacular en una celulitis de una persona pues, evidentemente joven, con una celulitis dura en la zona de la cartuchera y unas zonas un poco más blandas en la zona del glúteo. Veis el resultado. Esto es una combinación de VMAT Pro con CIMED. El resultado es muy muy bueno, es decir, reducimos casi de manera total el aspecto acolchado, el aspecto de hoyuelos y mejora mucho la textura de la piel. Cierro con el que me parece súper espectacular, esta combinación de 8 sesiones de VMAT y CIMED, en el que veis totalmente la mejora de la superficie de la piel, la mejora de la estructura, incluso del tono, vamos, si nos apuramos. Os animo a que explotéis al máximo las dos tecnologías combinadas. Siempre sed críticas con vuestro propio diagnóstico y variad conforme vais viendo la evolución de vuestros clientes. Sin más, terminamos hoy con este seminario de celulitis y flacidez, pero sabéis que os espero en el próximo, en donde ya abandonamos la parte corporal y nos vamos a centrar en el rejuvenecimiento facial, en el lifting no quirúrgico, muy importante, importantísimo. Os espero el día 16 de noviembre.